Doctor Héctor Polino, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Roberto Novoa lo saluda. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Si puede elevar el volumen, le voy a agradecer. A ver, no hablemos de elevar en este país, por favor. No hablemos bueno, de... pero no los precios, sino el volumen. Polino, ayer se conoció una muy buena medida, que es el aumento del salario mínimo vital y móvil, que precisamente tiene origen en un artículo de una ley, en el artículo 125 de una ley nacional, que es para que el trabajador pueda garantizar educación, vivienda digna, salud, vestimenta, recreación, vacaciones, alimentos, etcétera, etcétera. ¿Alcanza hoy en la Argentina con 6.060 pesos? Es la primera pregunta. Bueno, depende cuántos miembros de familia son, depende si son propietarios o alquilan la vivienda, depende si tienen hijos en edad o no, es decir que depende de muchos factores. 6.060 pesos que van a ganar a partir de enero del año próximo, evidentemente no alcanza para cubrir las necesidades de una familia tipo, ¿no? Que depende qué tipo de evaluación se haga y quién hace el estudio, pero se calcula que para un matrimonio con 2 hijos en edad escolar necesitan mensualmente como mínimo 12.500 pesos, ¿no? Sí. De modo que el salario mínimo vital y móvil, si bien se ha venido reajustando, pero lo mismo no alcanza para cubrir todas las necesidades de una familia tipo. Claro, que es precisamente el impacto que pretendía provocar la ley de salario mínimo vital y móvil, es decir, garantizar más allá de un proceso inflacionario ese piso de bienestar de los trabajadores en la Argentina. Eso, lamentablemente, según su opinión, no se está cumpliendo en la Argentina. No, lamentablemente, a pesar de los reajustes que han habido y de los anuncios que se hicieron en el día de ayer, no cubren, no alcanzan para cubrir las necesidades de una familia tipo. Yo tengo el informe, por ejemplo, de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que señaló para el mes de febrero de este año, una familia compuesta por una pareja de 35 años, activos, con 2 hijos e inquilinos de una vivienda, gastaron entre bienes y servicios en el mes de febrero 12.655 pesos. Sí. Y ahora esto ha aumentado a 15.000 pesos, ¿no? Claro, 15.000 pesos que ya, si la retribución fuera en un solo miembro de la familia, estaría tributando impuesto a las ganancias. Exactamente. Sí, por supuesto. Claro. No, eso sumado distintos ingresos, ¿no? Ajá, claro. Bueno, la otra pregunta que tengo que hacerle, y en este caso es un dato no menor acá en el Partido de la Costa, porque hay muchas familias de jubilados que han dejado sus casas en Buenos Aires a sus hijos y se han venido a vivir a lo que era la casa de veraneo, así que nosotros tenemos una población de la tercera edad muy importante. ¿Qué pasa con un jubilado que percibe 3.800 pesos? Si 6.060 no alcanza, 3.800 pesos lo estamos condenando al pobre hombre y a su familia a poco menos que la indigencia. Sí, efectivamente. Si bien también con los saberes de la clase pasiva, que el 75% de los jubilados percibe el haber mínimo, es decir, más de 6 millones de personas, ese haber mínimo 1.821 pesos que están cobrando desde el mes de septiembre, evidentemente tampoco alcanza para cubrir todas las necesidades que tiene un jubilado. Y según la Defensoría del Pueblo del área de la tercera edad,
o adultos mayores, 6 de cada 10 jubilados no cubren la canasta básica, que es de 5.677 pesos, ¿no? Eso es solo alimentos. Solo alimentos. Solo alimentos. Canasta básica de alimentos. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Polino, somos dos personas grandes, pero a ver si nos da para jugar un poquitito. Lo invito a lo siguiente. Sin mentir, haga que esto que usted me está diciendo es una buena noticia para el país. Imagínense que yo soy el presidente de la Nación y se lo encargo a usted. Y le digo, bueno, estos datos tienen que ser una buena noticia para la población. Pero sin mentir, ¿cómo lo diría usted? Que son datos que no resuelven el problema de fondo de la Argentina, que es la pobreza y la indigencia que existe en el país, la enorme desigualdad social que se ha incrementado en los últimos años. Ajá. Entre el sector que está en la cúspide de la escala social, que es el que más gana, y los sectores sociales que están en la base de la escala social, que son los que menos ganan, y sin tener en cuenta aquellos que están desocupados y que no perciben ningún haber, y sin hablar de aquellos que están en el mercado informal, que no reciben las cargas sociales, de modo tal que el índice de pobreza y de indigencia que existe en la República Argentina es muy alto, y no solo que se ha mantenido, sino que ha aumentado en los últimos años la enorme desigualdad social, ¿no? Claro, lo que pasa que yo no le dije, discúlpeme, que yo soy un presidente populista, y le dije que tenía que ser una buena noticia, porque vio que para el gobierno estas son buenas noticias. Entonces, uno trata de esforzarse a ver desde qué punto de vista lo están interpretando, desde dónde, desde qué cristal están viendo esta realidad, siempre y cuando sin mentir, no hay manera de ver esto como positivo. Claro, porque todos estos reajustes, tanto los reajustes salariales que surgen de las convenciones colectivas de trabajo, como las asignaciones universales por hijo, como el haber mínimo de los jubilados, etcétera, que se otorgan por decisiones gubernamentales, van siempre detrás de los aumentos de precios que se produjeron en el periodo anterior. Claro. Es decir, que primero en la Argentina se produce el aumento de precios de los artículos de la canasta básica de alimentos, del transporte, de la energía, de la vestimenta, del calzado, del turismo. Primero se producen los aumentos y después viene la recomposición, sea salarial, sea de los saberes de la clase pasiva, sea del salario mínimo vital y móvil, sea de la asignación universal por hijo, etcétera. Siempre viene después, y se da este fenómeno que tradicionalmente se lo ha identificado como que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, ¿no? Cuando se otorga un aumento salarial o una recomposición en la asignación universal por hijo o en el salario mínimo, siempre es para recomponer el deterioro que se produjo en el periodo anterior, pero resulta que al día siguiente que se otorga ese beneficio, el mismo comienza a deteriorarse con los sucesivos aumentos de precios que se van generando constantemente. Y si bien en los últimos meses, en lo que va de este año, se ha producido una desaceleración en el proceso inflacionario, de todas maneras los índices que actualmente existen son muy altos y nos colocan a la vanguardia de los índices de inflación que se producen en los distintos países del mundo, ¿no? Doctor Héctor Polino, ha sido usted muy claro, tan claro que duele escucharlo, porque la verdad que necesitamos un gobierno que vaya por delante, generando previsibilidad
y tenemos lamentablemente un gobierno que va por detrás. Pero mire, en este tema es como si un paciente, si una persona tiene una dolencia, y lo peor que puede hacer es ignorar la dolencia y además decir que goza de perfecta salud. En cambio, si reconoce el problema y va a un médico y hace el tratamiento correspondiente, bueno, es muy posible que va a resolver su problema, pero si lo niega, el problema con el transcurso del tiempo sin duda se va a ir agudizando, y es lo que nos pasa en materia de política económica. Polino, ha sido usted muy amable en atenderlo, yo se lo agradezco muchísimo y le deseo que tenga usted un buen día, gracias. Muchas gracias, que siga muy bien y hasta pronto. Hasta luego, hasta luego.